Señal directa. Caída la tarde-noche de hoy se realiza un homenaje a Álvaro Mutis. Para platicar acerca del mismo, agradecemos el que nos acompañen dos escritores y con quienes yo les mencionaba, oigan, después tendremos que hacer alguna cita para platicar de sus respectivas obras. Philippe Olé-Laprun, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. Y Mateo García Elizondo, bienvenido. Un gusto, muchas gracias. Pues más que merecido este homenaje a Álvaro Mutis. Sí, pues cumple 100 años hoy, entonces esos aniversarios permiten pues relanzar un poco obras y dar a conocer para los que no lo conocen y volver a leerlo para los que ya lo han leído, que fue en este caso para preparar este evento. Bien. Y bueno, aquí valdría pues recordar un poquito de Álvaro Mutis, ¿no? De esta vida que tuvo viviendo. Bueno, por lo menos tuvo 3 países, pero al final de cuentas México fue su nación, ¿no? Sí, pues digo, fue... Al final es la que eligió, perdona. Él era colombiano, pero sí estuvo viviendo en México aquí desde el 56, me parece. Y sí, pues gran poeta y vendedor itinerante toda su vida. En mi opinión, aventurero y escritor de novelas de aventura muy admirables. Y con su infancia en Bruselas, que también le marcó bastante. Sí, le marcó y tenía momentitos que iba a París, que para él era como la ciudad de sus sueños y le encantaba ir. Hablaba muy bien francés, leía mucho en francés. O sea, sí, estaba entre no solamente varios lugares, pero también yo creo que entre varias épocas. Porque es un hombre que no cuadraba muy bien con el siglo XX, no era un ideólogo, no era un hombre que le gustaba mucho su época. Entonces se proyectaba en el pasado, era un lector feroz de libros de historia y sabía todo de los reyes de Francia, de España, tenía un conocimiento enorme de datos muy antiguos. Él dijo que el último hecho que le interesó en la vida fue la caída de Constantinopla en 1253, si no recuerdo mal. Así es. Así es que sabía jugar con eso también. Luego le atraían los temas de la monarquía, la vida de Napoleón. Bueno, por eso insistir, multifacético. Sí, dicen que su biblioteca es sobre todo novelas, pues libros sobre la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, ¿no? Y también un estudioso de Simón Bolívar, ¿no? Que supongo que para él era un poco como el Napoleón sudamericano, de cierta manera. A ver, y luego, él mismo, un personaje polémico, excelente publirelacionista, además de escritor. Sus principales obras las escribió en la cárcel, en Lecumberri. Estuvo 15 meses en Lecumberri, entonces no pudo haber escrito tanto, pero sí lo que él dijo y repitió con el sentido de humor que tenía, fue el mejor momento de su vida porque podía leer sin que nadie lo interrumpiera. Estaba concentrado en sus lecturas y lo cuenta en un pequeño libro que se llama Diario de Lecumberri, que es muy bello, que es su primera obra real narrativa, por decirlo así. A ver, y platicando del homenaje, ¿hoy qué vamos a tener? Pues hoy por la tarde vamos a estar Philippe Olé-Laprun, yo, y creo que vamos a leer un texto de Julia Santibáñez, en donde pues vamos a estar recordando un poco su vida, su obra. Yo voy a estar hablando sobre todo de la aventura. Creo que era, pues no solo un hombre que escribió mucho de aventura, sino un aventurero, un poeta que fue aventurero, quizás gracias a haber sido poeta. Es un poco por ahí donde voy a estar hablando yo. Y eso, pues vamos a estar celebrando su cumpleaños porque nació realmente hoy, hace 100 años. Hablar de la aventura en estos tiempos, complicado, ¿no? Pues justamente, yo creo que por eso estamos hablando de la aventura y por eso estamos reviviendo a Mutis un poco, porque queremos mirar hacia atrás y revivir un poco la poesía también y la vista hacia la interioridad. Él lo que decía era que justamente por lo que le gustaba el pasado era porque pues había más conversación y estábamos más en contacto con nuestra interioridad. Creo que eso es lo que se ha perdido un poco y por eso no le gustaba el internet y los medios de comunicación masivos. Y seguimos perdiendo en ese sentido. Philippe, ¿qué destacará?
De Álvaro sería, pues yo voy a hablar básicamente del lazo que tenía Álvaro Mutis con el exilio. Álvaro fue presidente de una asociación civil que se llamaba Casa Refugio Citlaltépetl, yo era director, entonces teníamos un trato, vamos a llamarlo laboral, pero más allá de eso, el tema le afectaba, le interesaba, lo conmovía muchísimo. Y en el fondo, pues mi reflexión durante todos esos años que tuvimos que hablar, recibir gente juntos, recibir a los escritores que teníamos en residencia. Y en el fondo él, es mi idea, era un exiliado nato, era un hombre que estaba hecho para el exilio. Entonces no es por nada que llegó a México, que para mí es el país de los exiliados por excelencia, y que se encontró su lugar en México y nunca más se quiso mover, porque es el país que recibe mejor a los exiliados. ¿Conserva México ese estatus Sí. del país que mejor recibe a los exiliados? Por lo que he vivido, sí. Yo cuando recibí a escritores exiliados y comparaba con las historias de colegas míos en otras ciudades desde Europa, básicamente, sí, es un país más generoso en ese sentido, yo creo. Pese a que ahora también vemos una situación tensa, por lo que refiere, no al exilio como tal, pero sí a la migración y lo que está trayendo consigo. Eso es mundial, eso es mundial, y adentro de todo hay que saber reconocer que la sociedad mexicana asimila, creo yo, con más facilidad que otras sociedades, en particular las europeas, que son más conservadoras. Y ya vemos los problemas en Estados Unidos, incluso Canadá. Entonces yo creo que sí, todavía. Hasta vi la entrevista de Miguel Bosé, que tuvo este problema de seguridad, y dijo pues que era el país que mejor sabía recibir en el mundo. Y yo dije, pues sí, este hombre entendió. Claro. Son momentos para los escritores. ¿Es tiempo realmente apto para dedicarse a la escritura, para apasionarse, sí, por las artes, en un mundo que está tan convulso, en un mundo que ahora pues le da prioridad al tema económico y es cada vez más feroz en esta materia? Creo que sí, creo que más que nunca la literatura tiene una función esencial ahí, no solo para reflexionar y crear propuestas, sino también, y lo decía Álvaro y yo lo apoyo en eso, como un medio de escape también para este mundo que a veces es terrible y que pues a veces necesitamos escaparnos hacia la poesía o hacia la ficción, hacia la aventura justamente. Yo creo que es un momento ideal para la literatura, no hay que olvidarla. Nos lo probó la pandemia, por ejemplo, fue nuestra salvación en general, la ficción, las artes, fue lo que nos dio qué hacer y qué vivir durante esa época bastante turbulenta. Entonces, no, creo que la literatura viene a salvar vidas muchas veces, que creemos que no sirve para nada hasta que nos salva la vida. Claro. Y en ese mismo tenor, ahora que tanto se habla de crisis, Filipe, ¿hay crisis de escritores en Pues México, siempre, en el desde mundo? que se inventó la escritura es una crisis en sí. Si tienes ganas de escribir un libro es que tienes un problema, créeme. Entonces, y sí, yo creo mucho que, como decía Mateo, la literatura en particular es lo que trata de darle orden al caos, más o menos. Entonces, ahora que efectivamente estamos en una época tan caótica, se justifica plenamente que haya la circulación de literatura. Ahora, no te digo que cada libro que sale y que vemos en las novedades es literatura, eso es otro debate. Es interesante, por cierto. No todo es literatura. No, claro que no, muchos libros están hechos para un consumo inmediato y puede ser simpático, etcétera. Pero obviamente lo que desafía el orden del tiempo y del mundo, que es la literatura, esos son relativamente pocos libros y son los que sobreviven con los años. Claro. El único juez es el tiempo. Por supuesto. Por cuestiones de tiempo, Mateo, por favor, platícanos de nueva cuenta acerca de este evento. Invita a nuestro público para que acuda. Pues nada, vamos a estar esta noche con Filipe Olé a las 7 de la noche en la librería de Carlos Fuentes. Y pues nada, vamos a estar recordando a Álvaro sobre todo, que es un escritor que
yo estoy aquí porque soy lector de Álvaro, porque leía a Álvaro en la universidad y porque pues cada vez es más complicado por alguna razón extraña, quizás por el desdén que se le tiene a la novela de aventura o porque cada vez se lee menos poesía. Pues no sé, como que es cada vez más difícil encontrar lectores de Álvaro y vale muchísimo la pena. Entonces, la verdad, invito a la gente a venir pues a recordar a este gran personaje, a este gran escritor y ahí nos vemos esta noche en la librería Carlos Fuentes. Muchas gracias por acompañarnos, Mateo García. Gracias, Gracias. también a Felipe. Muchas gracias. Muy amables. Gracias.